Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Todo el mundo quiere luchar contra la corrupción. Especialmente entre los políticos en campaña, la lucha contra la corrupción es casi un lugar común. Y para diferenciarse, hay algunos que prometen cosas totalmente descabelladas. ¿Cansado de la impunidad? ¿Indignado con la corrupción y los violadores en Colombia? Hoy, pena de muerte en Colombia debe ser el instrumento para atacar a estos criminales. Criminales de cuello blanco. Hay otros políticos que asumen ante el problema de la corrupción una aproximación, digamos, más esotérica, casi religiosa. Los recursos públicos son recursos sagrados. Provienen de todos nosotros. Sirven para lograr el bien común. Ayudan a corregir desigualdades. Cuidemos cada peso público como si fuera sagrado. La unión hace la fuerza. Y hay otros que piensan que para luchar contra la corrupción hay suficientes leyes y lo que se necesita es aplicar las que hay, así sea en contra de sus amigos. Tenemos el más formidable arsenal de instrumentos para luchar contra la corrupción. La extinción de dominio, la acción de repetición, nuevos tipos penales. Lo que hace falta es aplicarlos. Cero corrupción en el próximo gobierno. Les he notificado a los parlamentarios que me están acompañando y a los dirigentes que se terminó la robadera. Finalmente, están quienes sostienen que lo que se necesita son más leyes concretas, nuevas leyes más estrictas para frenar la corrupción. Este punto de vista se medirá en las urnas el próximo 26 de agosto, en poco más de un mes, luego de haber sido apoyado por más de 4 millones de firmas. Y estoy hablando de la consulta anticorrupción que ha sido liderada por el Partido Verde y dentro del Partido Verde por la ex senadora Claudia López y la senadora electa Angélica Lozano. Los críticos de la consulta anticorrupción dicen que mezcla algo del espíritu de todas estas otras propuestas y aproximaciones que acabamos de ver. De lo del candidato que propuso la pena de muerte para los corruptos, dicen la consulta anticorrupción comparte una medida que suena muy popular, muy populista, pero que es cuestionada por los expertos por su efectividad. Es decir, al haber impulsado la consulta anticorrupción con la idea de bajarle el sueldo a los congresistas. También hay quienes dicen que comparte el espíritu religioso de Antanas Mockus, pues tienen que encomendarse a Dios para superar el umbral requerido de 12 millones de votos y rezar para que los más de 200.000 millones de pesos no terminen desperdiciados. Finalmente, otros críticos sostienen que las medidas que propone esta consulta anticorrupción ya están en las leyes existentes y lo que hay que hacer es aplicar lo que ya hay. Los promotores de esta consulta, incluyendo las personas que dieron su firma, tienen ahora el reto de demostrar a todos estos críticos que se equivocan. Tienen el reto de enamorar a los colombianos con sus propuestas. Y en general, en esta consulta anticorrupción hay un reto para todos los que vivimos en este país, en esta democracia, porque por primera vez en la historia nos enfrentamos a una consulta a nivel nacional, a este experimento de los mecanismos de participación directa. Y realmente sería una lástima que este reto fuera respondido con más abstención. Aquí arranca Zona Franca. Es difícil encontrar a alguien que no apoye la consulta anticorrupción. Fue votada por casi unanimidad en el Senado de la República, en el Congreso, y entonces en este panel no habrá nadie que no esté de acuerdo con la consulta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero eso no significa que estén realmente apoyando la consulta, que es lo que se necesita para que pueda superar el umbral. Me acompaña esta noche Claudia López, es senadora del Partido Verde, hasta el próximo 20 o hasta el 19 a medianoche. Hasta el 19 a medianoche termino esa tarea, estoy feliz de salir al Congreso, les deseo a los que llegan lo mejor. Llega Ciro Alejandro Ramírez. Nuevo senador. Es el senador electo, o eso creemos, porque a nadie le han dado todavía la credencial los del Consejo Nacional Electoral. No, bueno. Usted estaba bien en el preconteo, yo lo vi seguro, no está. Ayer estuvo aquí José Obdulio Gaviria, José Obdulio en cambio... Está preocupado. ¿Qué más, Ciro? Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá.
Pues, hombre, estamos pendientes todavía que nos entreguen la credencial, que yo creo que es el requisito indispensable, que nos digan, oiga, usted es senador para posesionarse el viernes 20 de julio a las 3 de la tarde. Esperamos que sea antes de las 3 de la tarde el viernes que nos entreguen las credenciales y estaremos atentos a eso y muy contento de estar acá. Y como el Centro Democrático, el presidente electo Iván Duque, usted está a favor de la consulta anticorrupción. Yo creo que ya el partido ha sido muy claro en eso. Yo creo que ya todos los colombianos, o muchos, deben saber que el Centro Democrático encabeza en Nubia Estela, la directora del Centro Democrático, hoy en día es la cabeza del comité promotor del sí, ante la consulta anticorrupción. Muchos congresistas del Centro Democrático ya han expuesto públicamente en sus redes, en intervenciones públicas, que lo estamos apoyando y, digamos, de eso vamos a tratar hoy. Es decir, el éxito de la consulta anticorrupción ya no solamente es el éxito del Partido Verde, de Claudia López, es también el éxito del proyecto del presidente electo Iván Duque y del Centro Democrático. Hombre, Daniel, yo creo que cuando hablamos de anticorrupción y de temas puntuales que están adentro, yo creo que el éxito y el triunfo es de Colombia. Yo creo que esos son temas que hemos abordado durante 4 años en el Congreso, en los debates, proyectos de ley. O sea, lo hemos peleado y yo creo que eso ya está claro. Y digo, aquí el debate no es si estamos en contra. Yo creo que aquí la reflexión es ¿cuánto van a apoyar? ¿Cuánto van a apoyar? Pero deme la tabla para medir y yo le digo cuánto. Ahorita se la tengo hecha. Marcela Restrepo es socióloga de la Universidad del Valle, es directora encargada de Transparencia por Colombia, que es una organización sin ánimo de lucro que hace parte de una, el capítulo en Colombia de una organización más grande que se llama Transparencia Internacional. Marcela, un placer tenerla acá. Bueno, no, muchísimas gracias por esta invitación y sí, tenemos una oportunidad importantísima. Nosotros llevamos, justo este año cumplimos 20 años en Colombia. Y cuando empezamos a trabajar este tema, pues imagínense ustedes el contexto de hace 20 años, pues esto era más o menos metafísica, esto era ciencia ficción. Entonces realmente estamos enfrentando una gran oportunidad como país, un reto gigante. Obviamente la consulta anticorrupción no resuelve el problema de la corrupción en Colombia, pero es sin lugar a dudas de los pasos más importantes que podemos dar como país. Y en ese orden de ideas, organizaciones sociales como nosotros y una cantidad de colectivos, de amigos, están aquí apostándole, partiéndose el lomo porque logremos esos 12 millones de votos. Y yo quiero nada más mostrarles que el hecho de que esta consulta esté ya pronta a ser votada el 26 de agosto, en un poquito más de un mes, es ya un logro enorme que habla de una cantidad de barreras históricas que se han roto. Por ejemplo, la consulta anticorrupción es la iniciativa de firmas que más firmas ha recogido en la historia de Colombia. Aquí un comparativo de otras iniciativas por firmas. Por ejemplo, algunas muy recordadas como la de Mejor Vargas Lleras, Germán Vargas. Estas son firmas validadas por la registraduría, 2.700.000. La consulta anticorrupción consiguió 3 millones de firmas validadas. El referendo para la adopción igualitaria o en contra de la adopción igualitaria de Vivian Morales consiguió 1.700.000 firmas. Y la iniciativa que lideró el entonces senador Camilo Romero. Romero estaba en el Polo en ese momento. Estaba el senador del Polo Democrático. Que era para revocar el Congreso durante el primero o segundo mandato de Álvaro Uribe. Consiguió 1.300.000 firmas y, por ejemplo, ese no pasó el umbral. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una cosa que ya ha sido apoyada por una cantidad de gente que ojalá no haya sido solamente firmona, sino que sea uno de sus pequeños soldados promotores de esta iniciativa, Claudia. No, son muchas cosas. Yo, en principio, quisiera empezar, Daniel, por una vez más satisfacerme y agradecerle a todos los partidos, las organizaciones sociales, que con mucha generosidad, y como lo acaba de decir Ciro, han entendido que esta es una causa de país. En esta sociedad que solemos estar divididos casi en todo, yo creo que es una maravilla que la selección de fútbol y la consulta anticorrupción nos unan. Por encima de las diferencias, no vamos a dejar de tener diferencias en otros temas, etcétera, pero yo creo que aquí todos hemos entendido desde nuestra propia perspectiva que la corrupción es un problema serio, es uno de los principales problemas que tiene Colombia y que si no metemos en cintura ese problema, ponemos controles, tomamos medidas eficaces, vamos a seguir en un proceso de deslegitimación de nuestra democracia muy peligrosa, en riesgos de populismos, de tensiones sociales que no le convienen al país. De manera que yo celebro mucho que el presidente electo, el jefe de la oposición, el que perdió, Gustavo Petro, todos los partidos políticos, pues él se declaró así, ¿no? En eso, que todos los partidos lo apoyen y sí, como dices tú,
con un poquito de veneno, yo no creo eso de dientes para afuera. No, yo creo que la gente ahí se va metiendo y se va convenciendo y tiene sus argumentos. Y aunque algunos tienen dudas, dicen, mire, aunque tenemos unas dudas, más es lo que ganamos sacando esto adelante como país que lo que se va a perder si el punto que o la coma y o el punto allá. De manera que celebrar eso, invitar a los colombianos a que todo el tiempo estén en vencealcorrupto.com, que es la página oficial de la consulta. Ahí está toda la información, los puntos, el tarjetón, que ya no es es decir, es una de las páginas oficiales. Esta consulta ya se volvió la consulta de los políticos colombianos, de la sociedad colombiana. Sí, no, pueda que haya muchos sitios donde hay información, en el Twitter, en las redes, etcétera, pero en vencealcorrupto.com es el sitio oficial donde está toda la información de la consulta, el tarjetón, piezas de redes, las firmas, en fin, dudas usuales, respuestas a preguntas usuales, para que allí se informen, comparten esto con sus amigos. Esto no es de plata. Aquí no hay plata, aquí no van a haber tiene cuñas. Que haber plata, yo creo, No, aquí Claudia. lo que hay es un gran voz a voz, mi hermano. Pero esas es que... firmas se recogieron porque hubo 35.000 voluntarios que recogieron firmas y yo creo que aquí pasa lo mismo. Esto es un voz a voz constante en todos los medios de comunicación, en todos los municipios de Colombia, diciendo, oiga, tenemos la oportunidad de dejar de quejarnos contra la corrupción y el 26 de agosto votar 7 veces sí y sacar adelante. Pero entonces, déjeme, porque yo creo que para que esto... primero, esta es una empresa que arranca siendo una empresa un poco improbable porque el umbral que tiene que alcanzar es un umbral difícil. Dame el de participación comparativo y esto es importante decirlo porque uno tiene que decir las cosas que son ciertas y poner los retos y poner la magnitud del reto que hay enfrente para el establecimiento político colombiano que se ha comprometido con esto. Entonces, por ejemplo, aquí está la votación del plebiscito del 2016, del Senado del 2017, de las consultas interpartidistas de marzo, mayo. No, marzo. Marzo, el mismo día que las elecciones de Congreso. La primera vuelta presidencial, la segunda vuelta presidencial. La línea que ven ahí, esa línea punteada negra, es la cantidad de votos que tiene que conseguir esta consulta, cada pregunta de esta consulta, para considerarse válida y para tener un efecto legal. No, Daniel, aclaremos eso. Yo creo que ahí falta, perdón senadora, faltaría, yo creo que es bueno tener en cuenta para el análisis la consulta del Partido Liberal, que fue un día muerto, políticamente, que yo creo que es algo para analizar, porque eso yo creo que va a perjudicar también la votación de la consulta anticorrupción, porque es un día muerto donde acabamos de tener consultas, elección de Congreso, elección presidencial, segunda vuelta presidencial. Solo es eso. Entonces es algo para tener en cuenta al momento de abordar a los colombianos en las calles, en los municipios, en los diferentes espacios de opinión, de cómo vamos a sacar a la gente o cómo se va a decirle a la gente, oiga, lo importante el 26 de agosto es esto, salga a votar. En un día muerto que de pronto puede servir mucho esa votación que tuvo la consulta liberal para tenerlo en consideración para fíjense que una disputa política tan interesante como era la de la derecha con Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Gustavo Petro y el exalcalde de Santa Marta, no logró, las dos puestas juntas, no lograron la cantidad de votos que necesita cada una de estas preguntas, bien sea por el sí o por el no, para ser consideradas válidas. Entonces yo lo que quiero poner de frente es que aquí hay un reto enorme para el cual la gente que promovió esto y que está promoviendo esto, se tiene que organizar y tiene que mostrar cómo estar a la altura de la responsabilidad política que la llama. Cada paso, mi hermano. Mire, nosotros que llevamos 1 año y medio trabajando en esto y quiero recordar por qué estamos en una consulta. Estamos en una consulta porque congresistas del Centro Democrático, de la U, Liberal, del Polo, Verdes, durante 4 años tratamos de convencer al Congreso de que aprobara estas normas y no pudimos. Las hundieron y las hundieron sistemáticamente porque es difícil convencer a la clase política de que se autorreforme, de que renuncie a privilegios, a prácticas corruptas, a la mermelada, de que se baje el sueldo, de que rinda cuentas. No quisieron, nos derrotaron. Sí. Y entonces, como nos derrotaron, teníamos 2 opciones, Daniel. Llorar, ese Congreso, qué porquería, pues, no nos aprueban las cosas. O decir, bueno, pues la Constitución nos da un mecanismo de participación ciudadana que es la consulta. Lo que no quiso aprobar el Congreso, lo puede aprobar la ciudadanía. Ese es el origen de esta consulta. Y cada paso, mi hermano, parecía imposible. Arrancar, que nos aceptaran la propuesta, que pasara los requisitos legales. Sí. Conseguir 1.780.000 firmas, es dificilísimo. Conseguimos 4.300.000 y como tú dijiste, nos validaron 3.100.000. Sí. Es la iniciativa de mayor respaldo en la historia de Colombia.
Luego me decían, no, senadora, usted tan inocente, nosotros le damos la firma. Pero si esto necesita aprobación del Senado para poder ir a las urnas y allá se han opuesto a estas normas, nunca le van a dar ese aval. Pues contra todas las expectativas y todo el pesimismo como el de Daniel, el Senado No. sí dio A ver, el Claudia, aval. un momento, porque Y yo no estoy aquí siendo 84, pesimista, yo lo que estoy siendo es realista. Y entonces aquí hay que asumir esto como un reto enorme. Era un reto enorme recoger las firmas, las recogimos. Era un reto enorme lograr cumplir todos los procedimientos legales y constitucionales, Sí. los cumplimos. Era un reto enorme convencer a todos los partidos del Congreso que sí le dieran el aval y lo dieron por unanimidad. Ahora, viene el siguiente paso, que es un reto enorme, conseguir 12, te hago una precisión ahí, 12 millones de personas deben ir a las urnas y pedir este tarjetón, que es el tarjetón. ¿Votar sí o no? Así sea en una pregunta. 12 millones se que cumple el salgan. umbral. Que salgan. El umbral de participación es que 12 millones de personas. Pero entonces, si yo... Un momento, termino porque esa es una precisión importante. No es que cada pregunta necesite 12 millones de votos. Sí. No. Necesitamos que 12 millones de personas, por lo menos, vayan el domingo 26 de agosto a su puesto de votación, donde votaron la última vez. No es como el pidan referéndum. el tarjetón. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, de esos 12 millones de personas necesitamos que por lo menos la mitad, es decir, 6 millones, marquen sí en cada una de las preguntas para que esa pregunta cumplirá con el umbral de participación, que haya 12 millones votando, y con el umbral de aprobación, que son 6 millones. Claro, pero entonces, Marcela, por ejemplo, si yo pido el tarjetón y no estoy de acuerdo con una de las preguntas y pienso que la mejor manera de que esa pregunta no sea aprobada es la abstención en esa pregunta. ¿La abstención se cuenta en una pregunta nada más? No. No. Si La yo abstención, si usted pido el pide tarjetón... ya está participando. Ya está participando. En las Por 7 eso- preguntas. Usted puede pedir Por el eso que tarjetón necesita- y entregarlo así, sin marcar nada. Eso es Usted participación. ejerció el derecho al voto al asistir a su puesto de votación y entregar su cédula. Entregó ella. O sea, Ahí ya hay dos. mi protesta Para que no... se vuelva vinculante cada pregunta, es decir, para que ese sí sea vinculante y el Congreso tenga que hacer su tarea, y si el Congreso no lo hace, el presidente la tenga que hacer por medio de un decreto con mandato de ley, tenemos que tener la mitad de esos 12 millones más uno. Y eso hace que cada pregunta sea vinculante. Se Por vuelva eso vinculante y lo que obligatorio. estamos buscando ahorita es 7 veces sí. Es, Exactamente. digámosle sí a todo eso. Pero eso es lo que necesitamos para que lo que decía, porque es que, aquí, digamos, sí es muy importante el tema de lucha contra la corrupción y pues más transparencia por Colombia que para nosotros que estamos muy interesados en esto. Pero esto además tiene un trasfondo muy importante. Es que estamos hablando de un mecanismo de participación que no es consultivo o meramente informativo, es un mecanismo de participación decisorio que obliga al a que Congreso y al un gobierno. actor político fuertemente golpeado y, en fin, todo lo que pensamos, muchas cosas del Congreso muchas veces, pueda, digamos, nosotros como ciudadanos podemos decirle, oiga, es que yo le estoy diciendo a usted que eso es obligatorio hacerlo. Entonces, yo sí creo, Claudia, en medio, y no entiendo que Daniel dice, yo no soy pesimista, soy realista. Entonces, ¿cómo es que decían en el mayo del 68? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Exacto. Yo sí creo que definitivamente aquí sí hay que mover mucha campaña, porque es que lo que hay que decirle a la gente, porque estamos acostumbrados a elegir, estamos, Eso no es para estamos elegir a una acostumbrados a entregar el mandato, para decirle, vea, ya usted, no, aquí le estamos diciendo, no, yo le estoy diciendo que le obligo, haga. usted me tiene que hacer Es decir, esto. todos los Hay políticos una- juntos de exactamente. Colombia, el Senado Pero de la yo- República solo sacó 1 millón de votos más de lo que necesita esta consulta. Es Por un eso, reto. entonces hay que trabajar muy fuertemente en sacó 5 promover, millones de votos. en realmente en generar una ciudadanía 17 millones de emancipada votos eligieron el que Congreso. salga a decir esto. Entonces son dos, o sea, si aquí ganamos, que mi fe es que vamos a ganar 2 cosas. Vamos a ganar en la consulta anticorrupción, pero vamos a ganar en el tema de participación ciudadana, que en Colombia lastimosamente ha llevado mucho tiempo de discurso, Llevamos poco de 25 práctica. años de fracaso. Exactamente. Bueno, no todo ha sido fracaso. Hay algunas cosas que han funcionado, El plebiscito. pero es una gran El plebiscito ganancia. fue un éxito. Fue El un plebiscito éxito. fue un éxito. Eso fue un éxito. Y fíjate la que el gente que salió a plebiscito- votar, Exacto. el debate 13 público en millones de opinión. personas. O sea, acuérdense las semanas anteriores. En cualquier espacio de opinión, en cualquier calle, casa, bar, cafetería, había rompimiento en las familias, en amigos. Pues había debate. Eso Debate, es lo claro. importante en Claro. el país. Y es el ejercicio que, digamos, forza un mecanismo de participación ciudadana.
Y entonces que la ciudadana se involucre en las me decisiones. tengo que ir a la pausa y la gran pregunta es cómo lograr ese entusiasmo, esa efervescencia sin polarización en la política. Ahorita les muestro que el presidente electo, el jefe de la oposición, como lo llamó Claudia, Gustavo Petro, están los dos en esto. Podemos sin polarización aprobar la consulta anticorrupción. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Saludos a la gente que está viéndonos por Periscope, la plataforma de video de Twitter. Saludos a los que están en sus casas. Pueden escribirnos con preguntas acerca de esta consulta anticorrupción con el hashtag francamente en nuestra cuenta de Twitter @zonafranca. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico francamente zonafranca en Gmail con propuestas, quejas, reclamos. Y entonces, ¿cómo mover una consulta sin polarización? Y usted lo decía aquí, con indignación. Aquí solamente le voy a poner lo que dice Gustavo Petro al respecto. La consulta anticorrupción, presidente Duque, póngale la fecha e invite a todos los alcaldes a organizarla, a ver si realmente la presidencia está al lado de la lucha contra la corrupción. Demandamos la fecha y es una campaña en la que ya nos ponemos las botas otra vez para recorrer el país. La fecha la puso Juan Manuel Santos, es el 26 de agosto, pero el presidente electo Iván Duque respondió a este reto que le hacía Gustavo Petro. Eso fue el discurso de la noche de concesión de su derrota. Esto dijo Iván Duque días después de su elección. En este momento una consulta anticorrupción andando, hay que respaldarla con entusiasmo, esa tiene que ser la bandera de toda Colombia. Le pedí a mi partido en abril que la apoyara, la apoyó recientemente y ahora... Como presidente, ¿cómo la va a apoyar? ¿Cuál acción va a tomar? Hay que impulsarla. O sea, ¿va a invitar usted personalmente a los ciudadanos y va a generar toda la organización para que se lleve a cabo? Claro, pero además esa es una tarea no solamente del presidente y del partido promotor original, tiene que ser una bandera de todos los colombianos, de los medios, de los gremios, de los sindicatos. Toda Colombia debe motivar esa participación en las urnas y salir a decir, vamos a luchar contra este fenómeno, dar un mensaje. Inclusive lo dije en el discurso también, la consulta toca unos temas, pero nosotros queremos ir mucho más allá también desde el gobierno. Entonces, su presidente, bueno, es el presidente de todos. Y yo creo que eso es importante aclararlo. Yo creo que Iván es una persona que ha demostrado durante 4 años como senador ser un tipo de posiciones moderadas, pero de posiciones que lo que ha demostrado y su pilar es unir a Colombia. Este es un tema y ustedes van a ver que muchos de los temas que están acá los va a lanzar él, y a eso voy, Daniel. Quiero aclarar a los colombianos porque falta información. Hasta a veces muchos abogados no entienden o no tienen la claridad de los mecanismos de participación ciudadana. Esto va a ser una consulta, como decía Marcela, esto va a ser un mandato ciudadano, decirle, señores congresistas, nosotros queremos esto, esto y esto. Y ahorita hablamos de que algo de lo que es esto y esto y esto, ahorita vamos a eso. No, yo en lo general, yo lo que voy es que igual Iván Duque, eso no impide a que, como lo dijo en su discurso de campaña y lo ha dicho durante mucho tiempo, alguno de los puntos los vaya a hacer comenzando el gobierno el 7 de agosto para radicar proyectos de ley. Independientemente lo que pase con la consulta, independiente los proyectos de ley como consecuencia de la consulta. Entonces me explico. Iván Duque muchos de los temas los va a radicar el 7 de agosto, porque han sido propuestas pero desde ¿para su qué campaña? los va a radicar si va a apoyar la consulta que se va a aprobar? ¿Por qué? Porque fue su propuesta de campaña. Fueron promesas de campaña. Ganamos tiempo. ¿Sí me entiende? Nosotros, con decirle, la limitación de periodos de congresistas, con Samuel Hoyos, representante de Bogotá, radicamos un proyecto hace 3 años de limitar el periodo de los congresistas. Y lo vamos a radicar pasado mañana a las 3 de la tarde. Claro. El de rebajarle los sueldos. Ese no, lo que el Centro Democrático presentó fue congelar los sueldos, los periodos. No, pero Dani, eso es buenísimo. Eso es bueno y es muy bueno que Ciro haga la aclaración, porque de pronto la gente va a decir, uy, pero si el 7 de agosto el presidente radica los proyectos, entonces ¿para qué necesitamos votar? Sí. Necesitamos votar, queridos, porque lo difícil no es radicarlos. Ciro los radicó, se hundieron. Yo los radiqué, se hundieron. Iván Duque como senador radicamos con él. El proyecto de eliminar la mermelada se hundió. Es que aquí lo difícil no es radicar el proyecto el 7 de agosto. Lo difícil es que lo aprueben.
que los congresistas se den la pela de bajarse el salario, de acabar la mermelada, de quitarse privilegios, de rendir cuentas. Entonces la consulta es para darle la orden. Cuando votamos sí, estamos diciéndole, vea, señores congresistas, no es si quieren, me aprueban eso en un año y me dejan la tomadura de pelo. Entonces lo importante aquí es que ganemos por punta y punta. El presidente radica el texto de los proyectos, perfecto. Claro, pero eso no garantiza que pero se ahí está la apruebe. diferencia, porque esta vez, en este caso, que vamos a tener la ayuda, y yo sé que muchas personas de tu partido nos van a ayudar, es que en este caso ahora van a ser iniciativas del gobierno, que va a ser una gran ayuda, que obviamente se va a enlazar con la consulta. Antes, Claudia, mira, el 7 de agosto, radicando estos proyectos, van a ayudar a socializar y a pedir el voto. No, a mí me parece buenísimo. Marcela, aquí hay, y yo veo que hay un gran dilema alrededor de esta consulta, y es que por un lado siento que para alcanzar el umbral se necesita la ayuda de los políticos, pero al mismo tiempo siento que se necesita la indignación y la emoción de rabia contra los políticos. Contra los políticos no me preocupes por eso, que eso es mucho. A ver, esta consulta, y seamos francos, se jalonó y las firmas se sacaron con aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos, ¿cierto? Ese fue el gancho. Con el que pensó, por ejemplo, el señor de su partido, Roncancio, que podía llevarlo un poquito más allá proponiendo la pena de muerte, y afortunadamente no funcionó. Pero entonces, ¿qué hacer frente a ese dilema? No, o sea, primero, aquí en Colombia, después de estas elecciones que acabamos de pasar, nosotros, y lo hemos discutido mucho en Transparencia, se satanizó el tema de la polarización y el debate. No nos polaricemos, no debatamos. No, ¿cómo así? Sí, todo lo que necesita una democracia es debate. Y claro que tiene que haber polarización, corrupción sí o corrupción no, tiene que haber una polarización. Inequidad, pobreza, lucha, claro que son debates de polarización. Entonces tenemos que, primero, dejemos el miedo, esto hay que debatirlo. Aquí claramente se está poniendo sobre la mesa uno de los puntos importantes de lo que significa cómo se accede al poder en Colombia y cómo se gestiona. Claro que eso es un punto de polarización. Estamos cansados los colombianos de que haya una élite, representantes de una élite política corrupta que se renueve en el poder, que se mantenga ahí, que abuse de su posición de poder. Entonces, claro, los ciudadanos necesitamos todo lo que nos quejamos en nuestras casas, tomando tinto, conversando en las universidades. Bueno, pues todo ese malestar, esa rabia que tenemos, que es un síntoma interesante de que yo me siento digno. Yo soy un ciudadano y sé que se está abusando de mí. Bueno, señores, pues ahorita, aquí no vamos a tener un candidato para pelear. Esto no va a ser entre Petro y Duque y demás. Claro. Aquí vamos a pelear contra el fenómeno de la corrupción que lleva históricamente atrofiando al país y atrofiando el desarrollo y la capacidad de ser libre. Entonces, claro, la gente, todo lo que está peleando, toda la rabia que tiene que empezar a pensarlo. Sí, lastimosamente, y tú lo dices, hay unos políticos en los cuales uno está muy molesto con ellos. Claudia dice, los políticos corruptos. Los políticos corruptos y los que se hacen los locos con los corruptos. Sí, no, mira, es un tema políticamente correcto. Nadie vota en contra porque le queda difícil, porque en el Congreso, a 15 días de las elecciones, ¿sí?, nadie iba a decirle que era lo que yo le decía a la gente. Mire, ¿algo pasó con tantos votos como esta consulta, Claudia? Tuvo 80 votos en el Senado. En nuestros 4 años que yo estuve ahí, nada, tuvo 84 votos a favor y 0 en contra. Nada distinto de la consulta anticorrupción. Sí. ¿Por qué? Porque es que finalmente el que está sentado ahí, el bueno, el pilo, el que hace la tarea bien y el delincuente, se elige. Depende del voto de la gente. Y si esto lo respaldan 4 millones de firmas, es muy difícil a 15 días de las elecciones decir, ¿sabe qué? No. ¿Por qué no? Porque ni palo, o sea, ni hago ni dejo hacer, ni apruebo las reformas cuando lo propone el Centro Democrático, o el Verde, o el Polo, ni dejo que la ciudadanía vote para aprobar esas normas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Claro, pero entonces, y aquí sincerémonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un político como Ciro Alejandro Ramírez, que viene de una casa política que en muchos círculos es una casa cuestionada, ¿cierto? Cuando usted salga a promover la consulta, y yo no creo en los delitos de sangre y yo no lo estoy cuestionando a usted, estoy poniendo sobre la mesa un problema al que usted se ha tenido que enfrentar en su vida política. Cuando usted salga a impulsar esta consulta, la gente que tiene que indignarse, ¿qué va a decir? Daniel, yo le voy a explicar y gracias por la oportunidad, porque pues, es algo que frecuentemente sale a colación. Yo creo que el mayor escrutinio que puede tener cualquier ser humano es lanzarse al Congreso. O sea, vaya y busque un voto. Y ahora, y hoy, y por el Centro Democrático, y sin un puesto y un contrato, soy el que más ha denunciado en Boyacá.
tengo 7 tutelas por parte del gobernador de Boyacá. Entonces yo le digo en Boyacá la gente entendió lo que pasó, del cartel de testigos falsos, y la gente, digamos, es claro, al testigo lo asesinaron un día antes de que revelara qué magistrados le dijeron que hablara de Ciro Ramírez. Digamos, eso quedó claro. La justicia también lo aclaró, la misma Corte Suprema de Justicia, pero digamos, en fin, yo lo que digo es que la gente se ha dado cuenta también, independientemente de quién lo pida o quién no lo pide. Independientemente de quién lo pida, la gente va a decir, es porque el político me dijo que votara por el sí por la corrupción, yo voy a votar. No, es que aquí no hay alguien con la cual polarizar. Aquí son hechos de los cuales nosotros vamos a votar en contra. ¿Cuáles hechos? La corrupción, que es una cantidad de hechos. Y las personas que han sido cuestionadas. Y yo lo que le digo, yo podría fácilmente esconderme y no me meto. Fue más escrutinio que fue lanzarme a la cámara y ahora sin nada de poder, nada de poder. El mayor denunciador que existe en Boyacá. Me la ha pasado en eso. Sin nada de mermelada, sin nada de poder, porque no creo que el gobernador de Boyacá me quiera mucho, y menos Juan Manuel Santos nos quiera a los del Centro Democrático. Perfecto. Entonces, yo lo que digo es, independientemente de quién pida el voto, yo creo que esto van a hacer es del corazón, por esos hechos anoche a noche, día a día, que salen en noticieros, que tal persona los de la plata, que la persona en la cárcel. Entonces yo creo que me tengo que ir a la pausa, digo en 30 segundos. Es muy valioso que los políticos, todos, de todos los sectores, etcétera, digan, mire, hay que reconocer que aquí hay un problema y que tenemos que cambiar, tenemos que dar una señal de que estamos dispuestos a autorreformarnos, o realmente esta democracia no va a ser viable a este nivel de ilegitimidad y de descreimiento en los políticos. Que todos los políticos finalmente llegan a esa conclusión y digan, esto es una salida para reoxigenar el sistema político, para acabar unas prácticas que nos deslegitiman a todos, yo creo que eso es bueno. Y sí, siempre va a haber palo porque bocas y palo porque no bocas. Entonces yo saco esto con el Centro Democrático, que para mí es un orgullo. Y hay gente que me escribe, ¿ve? Ya se unió con esos tipos del Centro Democrático. Pero bueno, si usted logra que Iván Duque y Gustavo Petro salgan juntos a apoyar esta vaina y se tomen la foto, eso sí sería el cartel de la consulta anticorrupción. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Estamos en directo desde la Macarena en Bogotá. Tenemos una pregunta. A verla. Y entonces dice Andrés Hurtado, pregunta, si no voté en las pasadas elecciones, ¿hay lío para hacerlo el 26 de agosto? No, depende de las últimas, porque si no salió en las últimas, ¿alguna vez que haya votado la última vez? Algún día que haya votado por alcalde. No hay que inscribirse, no hay que hacer nada. Si yo he votado, al mismo puesto de votación donde usted votó por última vez. A ver, y yo le voy a poner el test de cuánto sabe la gente, al menos aquí en las calles de Bogotá, de esta consulta anticorrupción. Salimos a preguntar y esto fue lo que dijeron. ¿Usted sabe de la consulta anticorrupción? Sí. ¿Qué sabe? Pues que es para bajarle el sueldo a los senadores y todo eso. No, eso no sé. Es para bajarle el sueldo a los congresistas y como para que paguen lo que verdaderamente se roban. Para quitarle los bienes a los corruptos de verdad. Solamente sé que la van a hacer, pero no tengo ni idea de cuándo. ¿Te gustaría que hicieran más pedagogía al respecto? Sí, claro. Que no se postulen más de 3 periodos los candidatos. No, señora. Para combatir a todos los ampones que tiene Colombia. No he escuchado. Yo estoy de acuerdo que a los corruptos, a los que se les compruebe de verdad corrupción, se les ahorque, que es el castigo de los traidores. ¿Sabe quién la promueve? Claro, Claudia López. ¿Algún congresista? La senadora Claudia López, en el Senado, Patricia Lozano, en la Cámara de Representantes. El polo, la gente de la Unión Patriótica del Partido Comunista. Creo que el Partido Verde, algo así. Claudia López. Claudia López. Creo que Claudia López. ¿Y el señor va a votar la consulta anticorrupción? Sí, claro. Pero es que es muy claro, si ellos quieren, si el senador quiere volver a tener un sueldo, entonces se proclaman una prima adicional y ya quedó listo. Por supuesto. La idea es que te votemos porque necesitamos que bajarle lo de los sueldos a los congresistas, ¿no? Voy a votar por el sí, claro. Sí, 7 veces sí. Ojalá que voten todos con los 5 dedos para que la aprueben. Obvio. Sí, sí. La consulta anticorrupción es casi seguro que va a ganar. Es decir, la gente que estamos de acuerdo que los 7 puntos que proponen para control de la corrupción, diga sí. El problema es que a muchos de los corruptos se les entrega el desarrollo legislativo desde el Congreso. Le va bien a la consulta. A mí me surge una pregunta.
¿Hay que desclaudialopizarla? Sí, yo creo que sí, y por eso es tan importante que organizaciones de la sociedad civil como Transparencia, que la Misión de Observación Electoral, que periodistas, que opinadores, que todos los partidos políticos, que el presidente electo, el presidente saliente, que también la ha apoyado, los que están en la oposición. Es decir, usted llevó yo esto, creo que eso ha sido muy yo valioso. entiendo, y aquí hay que reconocerle a usted un evidente liderazgo, pero usted está en un momento en el que está lista un poco para dejar que esto vuele ya con No, ya vuelo hace mucho propio. rato. Lo que pasa, hermano, es que alguien tenía que empezar la tarea. Alguien tenía que decir, ¿sabe qué? Este camino es dificilísimo, es posible que no salga, es posible que no recojamos las firmas, pero hagamos la tarea, ¿qué es lo que vamos a perder? En el Congreso esto ya se ha hundido. Claudia, pero hagamos la y tarea, yo creo a ver que si el sale. éxito está en eso, porque cuando se convierte la bandera de un partido político, ya divide. Ya Entonces divide, dice, exacto. pero entonces los que van a sacar pecho ya son ellos. Sí, yo creo que mientras más Colombia se apropie, es. todos los partidos se apropien, A mí hay gente va a que me tener, escribe y me dice, digamos, más sentido de "Uy, éxito. pero Claudia, usted Más que se ha posibilidad de quemado las pestañas, lleva 2 años trabajando a sol, al agua, todo, y ahora llegan los del Centro Democrático y se montan, y el presidente Uribe está, el presidente Santos está en esto, y el presidente Duque. Y, hombre, qué bueno que el presidente Uribe, Santos, Duque, todos estén, porque es que esto, sacar 12 millones de personas a la calle necesita que muchas voces los inviten. Hay unos que les gusta que yo los invite, hay unos que no les gusta, que les gusta que Uribe los invite, Sí. que les gusta que Duque los invite, que les gusta que Petro los invite, Y ahí o está- que les gusta que alguien que no sea un político como Marcela, que es Transparencia por Colombia, los invite. ¡Maravilla! Eso demuestra que es una causa de Pero todos. mira que hay una cosa súper interesante y es que nosotros, Transparencia por Colombia, es una organización que no se vincula partidistamente con nadie. Es decir, nosotros, cuando nosotros empezamos a conversar sobre estos temas, entonces nos decían, no, pero es que ustedes definitivamente van a quedar con una marca pues de aquí hasta abajo, que van a ser el Partido Verde, Claudia López. Nosotros decíamos, bueno, lo mismo es verlo como saber que ahí está, dice mi papá. Entonces, pues uno. Pero lo cierto es que esto es realmente un debate político en cualquier democracia. Es que el tema de lucha contra la corrupción es un debate político. Entonces tampoco nos dé miedo de hablar de los puntos políticos que tiene que enfrentar una sociedad. Entonces nosotros como Transparencia por Colombia, y eso fue un planteamiento incluso desde la Junta Directiva, pues claro que tenemos que apoyar la consulta, y esto no es un tema de verdes, amarillos, rosados o zapotes. Es un tema de política pública de la ciudadanía. Exacto, entonces también, porque es que en Colombia hemos deteriorado eso el que ya debate político. pasamos por ese debate. Pero Cuando yo entonces- empecé, le cuento una anécdota. Cuando empezamos con esto, entonces yo salía, no, estamos, ¿a qué viene, senadora? No, pues a contarles que queremos recoger unas firmas para aprobar estos 7 proyectos que el Congreso no quiso aprobar. Ah, senadora, pero es que eso es que usted está haciendo política. Y yo le decía, no, pues descubrió que la No, agua sí, moja, amigo. exacto. Es que yo no hago Que más maternidad de diga la- gallinas. claro. Ese es mi trabajo, la Claro, y ahí- política. consiste pero yo en creo que encontrar ahí soluciones está, a los ahí está el problemas gran con la debate, gente. Claudia, ahí está el gran debate. El nivel de apropiación de los colombianos sobre esta consulta, de ahí se va a medir el éxito el 26 de agosto. Si los colombianos dicen, esto es del Partido Verde de Claudia López, ahí va a haber Hay unos que no van a ya va a haber salir. polarización, ya va a decir como, Claro. no, porque ¿para qué la vamos a sacar? ¿Sí me entiende? Entonces Claro. yo creo que el nivel de vuelvan éxito unos está en celos que los ahí colombianos tremendos. No, la se apropien de identidad, esto. sí, Ahí sí. está. No, que le No, vemos por el eso es concepto tan de política, valioso. está por encima. Ahí Ya está, no es de esa- Claudia pero López, entonces, es de y Transparencia, entonces de Viva la hábleme, Ciudadanía, muy es del Centro rápidamente, Democrático, de los que no tienen partido. Muy rápidamente de la responsabilidad de los gremios, de los empresarios. Le han dado plata, han puesto plata, todos los que están preocupados también por la lucha contra la corrupción. Creo que aquí se necesita Daniel, plata. pero explique plata para qué. Plata para hacer publicidad en Publicidad, televisión, pedagogía. plata para dar a conocer las preguntas que se van a votar, plata para convencer a la gente de que salga el domingo 26 de agosto de su casa y se gaste un ratico para ir a Mire, las urnas. para recoger las firmas, recogimos 500 millones de pesos. Y yo le agradezco mucho a empresarios pequeñitos, grandes. Envía, ustedes saben, nos ayudó. Carvajal, por ejemplo, imprimió las planillas para recoger las firmas. Azocaña Sí. nos ayudó con una plata. Empresas de bancos, Da Vivienda, la fundación del Grupo Sura. Yo sí le agradezco mucho a los empresarios, Alquería. Y no se necesita una millonada, no son miles de millones de pesos. Era para sacar unas fotocopias, estos volanticos. No cuesta pero se mucho, pero hay que necesitan hacer miles de algo. millones de yo le voy a decir ahí no eso. miles de millones. No, y pero yo sí creo ha Se habido, necesitan sí ha unos para habido. poner publicidad en los canales Pero es más abiertos. fácil decirle de acuerdo, pero a los Daniel, canales el nivel de hermano, apropiación ¿dónde de los usted una colombianos propaganda? a finales de agosto va a medir el éxito. ¿Y a qué voy? Y en el plebiscito de sí o no,
los colombianos se apropiaron del debate. Exacto. En la casa, en la cafetería, en los barrios, en todo lado. Y yo le cuento, nosotros éramos, ¿sabe qué tuvimos en Boyacá? Para ser como representante, que actualmente soy de Boyacá, tuvimos 5.000 volantes. Eso fue toda la plata que tuve. No tuve absolutamente nada más. Y con el carro, coja cada municipio, explique y los el temor puntos. de que el país fuera tomado por las FARC. Pero para eso no se necesita plata. Sí, ahí está el nivel de apropiación del debate de la ciudadanía. Me queda una pausa. Me voy y volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:54. Yo creo que más allá de si uno está de acuerdo o no con estas preguntas, las pueden consultar en internet. Tiene que votar sí o no. Y tiene que votar sí o no porque esto es lo que costará más o menos esta consulta, porque la democracia vale, porque la democracia directa vale. Y yo creo que vale la pena. La consulta anticorrupción, si va a costar lo mismo que costó el plebiscito, sería alrededor de 280.000 millones de pesos. Piensen que el presupuesto anual del departamento del Chocó es de 360.000 millones de pesos, el de Conciencias es de 339.000, el de la Secretaría de la Transparencia, la Oficina del SAR Anticorrupción de la Presidencia, es de 623 millones. Vale la pena salir a votar así uno esté de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas preguntas. Exacto, ese es un punto importante, porque también es para los ciudadanos. Ahora, el balón está en nuestra cancha. Aquí todos los días la gente se queja que esos congresistas, que los ladrones, que la ñoñomanía, que el odio de Breque. Bueno, llegó el día en que no nos quejamos. Finalmente, el Estado colombiano tuvo que asignar 300.000 millones de pesos para que todos los que nos están viendo y todos los colombianos tengamos el derecho de ir a votar esto. Entonces, que es platica, sí, o sea, no votemos la platica. Exacto. Y con la primera pregunta con la primera pregunta de la consulta se ahorran 213.000 millones de pesos por año. Consulta. Se paga la consulta. Tengo una pregunta de Twitter tenemos y creo que esta pregunta es clave también para animar a la gente a ir a votar. Y pregunta Luque Ardila, en caso de alcanzar los votos, ¿cuándo entra en efecto? ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la consulta, Marcela? Bueno, el Congreso tiene un año para cumplir con el mandato que le dio la gente. Tienen que desarrollar, los ajustes normativos que se requieran y tiene un año para hacerlo. Si en ese año el Congreso no cumple, el presidente tiene esperar los 15 días a ver si para ya la obligación por medio de un decreto que, digamos, con carácter de ley, adoptar esas medidas. Allí para nosotros como sociedad civil va a ser súper importante estar muy atentos a cuál es el proceso legislativo que se da al interior del Congreso. Y nosotros como Transparencia, la MOVIO, la Ciudadanía, Foro, hemos dicho, hay que estar allí, porque es que también el diablo está en los detalles. Claro, y es clave que la gente sepa, mire, si la consulta dice bajar de 40 a 25 salarios, en el Congreso no lo pueden cambiar para bajarlo de 40 a 35, no puede, ¿cierto? Esto es vinculante. Exactamente, es vinculante. La finalidad del artículo. La finalidad del artículo. Claro. Porque obviamente hay casos, digamos, de casos. Me explico, digamos. El de presupuestos, por ejemplo. El cárcel a los corruptos. Iván Duque ha hablado en toda su campaña sobre la expropiación express, que yo creo que podría ser un artículo que podría acompañar y complementar ese artículo. Entonces, sí, digamos, mientras no se rompa la finalidad del artículo, es lo importante porque hace un mandato de la ciudadanía de decir, oiga, háganle con esto. Pero digamos, es bien importante que la gente sepa el efecto para la pregunta, es muy concreto. Si los ciudadanos hacemos nuestra parte de la tarea, que más de 12 millones de colombianos vayamos a votar y marquemos 7 veces sí, el efecto es que en un año estas normas existen. Porque o el Congreso las aprueba o el presidente Duque las expide por decreto. De manera que desde ese punto de vista, y por eso escogimos el mecanismo de consulta, aunque requiere tantas firmas, tantos votos, ¿por qué lo escogimos? Porque tiene ese seguro. Si nos damos la pela, si ponemos las urnas, si sacamos los 12 millones de votos, no nos pueden tomar del pelo. En un año estas normas existen porque existen. Y un buen mensaje también es que el presidente electo Iván Duque, pues adelante las promesas que tuvo sobre muchas de estas. ¿Y usted cree que debería abrirle la puerta a los funcionarios públicos como se hizo en el plebiscito para hacer campaña? Ya se abrió. La ley ya se abrió. Se puede hacer, ya hay aprobación. Ya hay aprobación para hacerlo. Los alcaldes y los gobernadores van a apoyar la consulta. Lo están haciendo varios. Exacto. Sí. Ya se puede hacer. Servidores públicos, todos los servidores públicos. Y yo creo que estaría muy mal que un funcionario público no promueva esto. Mire, aquí le tengo otra muestra de que la gente está más o menos enterada de esto, ya que usted quiere estar optimista. Hicimos un sondeo hoy en Twitter que era un test sobre la consulta anticorrupción.
Entonces, la pregunta era cuál de estos puntos no está incluido en la iniciativa. Y eran 3 puntos: cadena perpetua a corruptos, rendición de cuentas, limitar periodos, reducción de salarios. Y el 72% de las personas respondió acertadamente. Dani, menos pesimismo. Me quedan 2 minutos, Claudia, y está corriendo el tiempo y por eso le hago esta pregunta. Un juez le ordenó que se retractara de unas cosas que usted había dicho sobre el expresidente Uribe y tenía 48 horas, me imagino que ahorita tiene 24 o algo así. ¿Qué va a hacer? Pues cumplir las órdenes de los jueces, hermano. Sí. Eso es lo único que se puede hacer en una democracia. Yo creo que esa orden, como muchas en el pasado, es arbitraria, es censura, es inconstitucional, pero uno tiene que respetar la justicia y usar los mecanismos legales. En 5 años terminaremos tumbando esas decisiones absurdas por censura, pero hay que cumplir. Perfecto. Ya para terminar, ya nos podemos volver a coger las manos juntos para pensar en la consulta anticorrupción. Se me acabó el tiempo. Les agradezco a todos ustedes. Increíble ver un ambiente tan poco polarizado. Hay que indignarlo ahora para que la gente salga a votar. Daniel está a la hora de dañar el ambiente de la consulta. 26 de agosto. Estamos a poco más de un mes. Cuesta mucha plata, es un derecho, tienen que salir a votar al menos 12 millones de votos. Vale la pena, yo invito a la gente, vale la pena, nos hemos dado toda esta pela, 2 años de trabajo, pusimos las firmas, logramos que el gobierno la convocara, que pusiera la plata, ahora el balón está en nuestra cancha. El 26 de agosto, 7 veces sí, y vamos a bajarle el salario a los congresistas. Usted también para que esto sea rápidamente, sí. Hacerle recordar a todos los colombianos, el Centro Democrático ha propuesto esto hace los últimos 4 años. Iván Duque, presidente electo el 7 de agosto, arrancará su gobierno, radicando muchos de esos proyectos de ley, expropiación expresa a los corruptos. Pero que voten la consulta, ¿cierto? Ya voy. Pero no, vamos a arrancar con esto y obviamente el presidente Iván Duque lo va a promover, el Centro Democrático ya tiene el comité promotor, Nubia Estela Martínez, la directora del comité. Muchas gracias a todos ustedes. A ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.